y viernes de la próxima semana, y es el primer foro virtual hispanoamericano sobre derecho marítimo internacional privado, en la cual también tiene una participación la MEDIP con 3 de sus miembros, que son la doctora Yaritza Pérez, el doctor Francisco Goitortúa y su servidor Eli Rodríguez. Y la siguiente semana tenemos el taller de cooperación procesal internacional que realiza Cancillería anualmente, los días jueves 29 y viernes 30. Entonces, también toda esta información la van a ver en la página de la MEDIP. Y prácticamente casi en un mes tenemos el seminario nacional, este año virtual, de la Academia Mexicana. Y bueno, ya se está, yo creo que ya a inicios de la próxima semana estaremos circulando ya el programa definitivo y ya nos estamos comunicando con los ponentes para tener una reunión y podernos organizar debidamente para este seminario, que es totalmente libre, gratuito, basta con que se registren, vamos a circular la invitación, y también pueden encontrar la invitación y la información en la página de la MEDIP. Y ahora sí quiero dejar la palabra al maestro Juan Carlos Guerrero para que nos presente a nuestro invitado del día de hoy. Muchísimas gracias, Eli. Muy buenas tardes a todos en nombre de tanto de la Barra Mexicana Colegio de Abogados en su Comisión de Derecho Internacional como de la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado. Sin más preámbulo, creo que no tenemos ningún aviso parroquial por parte de la Barra. Hoy tendremos sesión para elegir el Premio Nacional de Jurisprudencia. Ya le estaremos comunicando el día de mañana cuál habrá sido el resultado. Pero lejos de ese anuncio parroquial, yo daría paso a cederle la palabra a nuestro expositor. El doctor Juan Manuel Saldaña Pérez es magistrado de la primera sala especializada en materia de comercio exterior del Tribunal de Justicia Fiscal, de Justicia Administrativa. Todavía nos quedamos con el viejo nombre siempre. Árbitro internacional, presidente de tribunal en controversia sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, director general de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, fue asesor del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras y representante de México en los comités de antidumping y salvaguarda de la OMC en Ginebra, Suiza. Es miembro de nuestra Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado, licenciado en Derecho, especialista en Finanzas Públicas, maestría y doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialidad en el Economic Institute de the University of Colorado en Estados Unidos, autor del libro Comercio Internacional, Régimen Jurídico Económico, que ya está en su 5ª edición por parte de Porrúa, y de más de 70 artículos publicados en revistas especializadas en México y en el extranjero. Director del Seminario de Comercio Exterior, miembro del Sistema Nacional de Investigaciones Nivel 1 de CONACYT y miembro de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Profesor de Derecho Internacional Público, de Derecho Internacional Privado, aduanero, comercio exterior, crédito público, competencia económica y arbitraje comercial internacional, tanto en licenciatura como en doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Panamericana, en el ITAM, en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, entre otras. Doctor Saldaña, es un placer contar con su presencia el día de hoy en esta sesión, y sin mayor preámbulo, vamos para adelante. Según recuerdo, ya debe de tener la facultad de nuevo para compartir, ¿no? Yo creo que sin mayor problema debe de poder empezar la transmisión. Y ya estamos también transmitiendo en Facebook. Muy buenas tardes. Adelante. A todos. Antes que nada, quiero agradecer a la Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado, comparado a la Barra Colegio de Abogados, y a su presidente de la Academia, el doctor Eli, a ti, Juan Carlos, y a todos los amigos que me acompañan este día, que voy a platicar. Va a ser un intercambio de ideas sobre el capítulo 10 del TEMEC, que básicamente es el famoso capítulo 19 del Telecán. Y en este capítulo del TEMEC no hubo grandes cambios, pero precisamente a eso me referiré. ¿Qué es lo que no se cambió y cuáles son los puntos que México puso sobre la mesa
en las negociaciones y que va muy relacionado con lo que el presidente Trump en su momento, cuando iniciaron las negociaciones del TEMEC, mencionó, entre otros, que el capítulo 19 del TELECAN era muy injusto para Estados Unidos. En ese sentido, vamos a enfocar, y básicamente será en cuanto al derecho aplicable, ¿no? En cuanto al derecho aplicable en las controversias sobre prácticas desleales, ¿qué derecho tiene que aplicar el panel binacional? Ese va a ser el punto. Pero antes, traigo una exposición que quiero compartir con ustedes. El tema de solución de controles en materia de derecho antidumping en el TEMEC y el contenido de mi exposición. El contenido de mi exposición será brevemente qué es la práctica legal de dumping, la investigación administrativa, la resolución final o definitiva que se impone como resultado de la investigación administrativa y la impugnación de esta resolución definitiva ante un panel binacional. Pensamos, como dice la tabla, que la resolución definitiva que impone cuota compensatoria generalmente son las que se impugnan, pero no siempre son las resoluciones que se imponen definitivas que imponen cuotas compensatorias. Hay ocasiones que se impugnan las resoluciones definitivas que no imponen cuota compensatoria, porque el productor nacional también puede impugnar una resolución definitiva que no impone cuota compensatoria. Por ejemplo, es el caso de urea, de agronitrogenados, más o menos por el año 2000, en donde el secretario de Economía no impuso cuota compensatoria y el productor nacional de urea, agronitrogenados, esa empresa que ahora se menciona tanto de venta, de compra de Pemex, esa en aquel tiempo era productora de urea y no obtuvo una cuota y se fue al panel binacional. Pero bueno, vamos primero a mencionar qué es la práctica ideal, en qué consiste: importación de mercancías a un precio inferior a su valor normal que cause daño, amenaza de daño a una rama de producción nacional. Esto se resume, lo que tenemos que comparar para determinar si existe una práctica desleal es el precio de venta en el país de origen, el precio de venta en el país de origen con el precio de exportación del país de origen al país de destino. Un ejemplo, como vemos en la lámina, primer elemento, precio de venta en el país de origen. Por ejemplo, Estados Unidos exporta fructosa a México. ¿Cuál es el precio de venta en Estados Unidos? El precio de venta en Estados Unidos, la tonelada de fructosa es de $1,000. La exporta a México a $500. ¿Qué quiere decir? Un precio inferior, el valor normal en este caso es el precio interno en Estados Unidos, con el precio de exportación, una diferencia de $15. Pero hay ocasiones en que no hay precio interno, porque no se vende la mercancía en el país de origen. O bien hay precio interno, pero ese precio interno no es confiable, porque ese precio interno está entre compradores y vendedores independientes, son precios de transferencia. Entonces no se puede tomar ese precio, o ese precio son compradores y vendedores vinculados. En ese caso, cuando no puedo tomar precio interno, tomo una de dos opciones: precio de exportación más alto o valor reconstruido. Precio de exportación, por ejemplo, de Estados Unidos a un tercer país, ¿no? O valor reconstruido. Vamos a nada más un ejemplo de valor reconstruido. El caso de transformadores eléctricos de potencia originados de Brasil. Brasil exporta a México, obtiene una licitación, ya es ganador la empresa Coen Sansaldo de Brasil de una licitación para construir 15 transformadores eléctricos de potencia. Cada uno de estos transformadores es capaz de iluminar la ciudad de Guadalajara. Son nada más 15 transformadores eléctricos. La empresa MAVE mexicana se inconforma porque dice que, alegando que esas importaciones son a precios de... Es más, los transformadores en ese caso ni siquiera existían, no se habían construido. Este caso es una amenaza de daño, como veíamos en la tabla anterior, daño o amenaza de daño. Voy a buscar el precio interno en Brasil. Si no existen los transformadores, no hay precio interno en Brasil, tampoco hay precio de exportación a tercer país, porque son como trajes a la medida y no voy a encontrar precio. Entonces, en ese caso, ¿cuál es el costo de producción más gastos generales más utilidad de un transformador, el de ese transformador eléctrico en Brasil? Eso es lo que tendría que, ese sería el valor normal y eso lo comparo con el precio de exportación. Eso es muy rápido porque son nada más para tener una idea, aunque muchos de los que están presentes pues ya han sido ya panelistas del capítulo 19, Jorge en la academia, Paco Contreras, el doctor Pérez Nieto, en fin,
conocen todos estos temas. Precio de venta en país de origen. Lo comparo a Estados Unidos con el país de exportadores. Decíamos un precio interno de $1,000 con un precio de exportación de $500. Tengo un margen de dumping de $500. Si esta exportación causa daño al productor nacional de mercancía idéntica o similar, entonces puede imponer una cuota compensatoria hasta de $500. A la importación, ¿quién paga la cuota compensatoria? El importador de la mercancía al momento de efectuar la operación. Decíamos, entonces, los elementos de la práctica ideales, un margen de dumping, la diferencia entre valor normal, precio de exportación, decíamos $1,000 precio interno con precio de exportación de 500, el margen de dumping en este caso sería de $500, ¿no? Causa daño a la rama de producción nacional de mercancía idéntica o similar. Aquí hay un punto, por ejemplo, nuevamente en el caso de fructosa, que es significativo. Estados Unidos es el primer productor de maíz a nivel mundial y tiene excedente de producción y produce maíz y no sabe qué hacer, entonces empieza a producir fructosa a base de maíz, un edulcorante. Lo exporta a México a precios dumping. Los productores mexicanos de azúcar consideran que es la rama de producción nacional de producto similar, no idéntico, similar, que le causa daño, porque las refresqueras empiezan a consumir fructosa importada para los refrescos en vez de azúcar. ¿Ah? Entonces, esa es la rama, ese es el producto idéntico o similar. O, por ejemplo, en el caso de cierres de latón y cierres de plástico. Si son cierres de latón y cierres de plástico, si son mercancía idéntica o similar, o cierres de latón y cierres de aluminio, ¿no? Pareciera que son mercancías, en cuanto a su uso y función, serían mercancías, pues son idénticas, tienen el mismo uso, tienen el mismo función. En el caso de los cierres no son mercancías idénticas o similares, resultó, ¿por qué? Porque el cierre de plástico se utiliza para vestidos de seda y el cierre de latón para mezclilla, y no se puede poner un cierre de latón a un vestido de seda. Entonces, bueno, son una serie de cuestiones que tienen que considerar. Y también si el daño que tiene la producción nacional, ¿por qué? Porque cuando se importa la mercancía a esos precios, pues se deja de producir, se deja de consumir el producto nacional y se prefiere el producto extranjero. Y entonces la producción nacional tiene disminución en sus ventas, en sus utilidades, en su capacidad instalada, en sus inversiones. Ese es el daño a la producción nacional. La causalidad significa que el daño que tiene la producción nacional tiene que ser a causa de las importaciones, porque el productor nacional puede tener daño por diferentes causas, una huelga, el COVID, etcétera. Lo que tiene que demostrar es que el daño que tiene la producción nacional, la pérdida de empleos y de ventas, de utilidades, de producción, etcétera, se debe a las importaciones a precios dumping, que en el mercado de origen se venden a 1,000 y se exportan a México a 500, ¿no? No basta con esto, todo esto se tiene que demostrar en una investigación administrativa, un procedimiento cuasi judicial ante la Secretaría de Economía, en el caso de México, que lleva aproximadamente un año, donde participan importadores, exportadores, productores, gobierno. Es un juicio administrativo, por decir. Y como resultado de esto se puede llegar a imponer una cuota compensatoria. Ahora bien, el panel binacional. La cuota compensatoria, ¿cómo se puede impugnar? La cuota compensatoria se puede impugnar por la vía interna, recurso de revocación, juicio de nulidad, juicio de amparo. O la vía de panel binacional del capítulo 19, del capítulo 10 del TEMEC, ¿verdad?, para mercancías originarias de Estados Unidos y de Canadá. El panel del capítulo 19, del capítulo 10 del TEMEC es excluyente de la vía interna. ¿Qué significa? Que los importadores, exportadores que participaron en la investigación pueden acudir a una vía o a otra. Son 30 días de que se emitió la resolución final para acudir a la vía de panel. Si no se acude a la vía de panel, entonces empieza a correr el término de 30 días para la vía interna. O sea, una vía excluyente de otra. ¿Cómo se integra el panel? El panel se integra por 5 árbitros, ¿no?, 2 nombrados por una parte, 2 por otra parte, y por sorteo se nombra al presidente del panel, 5 panelistas.
Y aquí hay una figura que son recusables hasta por 3 ocasiones sin causa. Una recusación sin causa. ¿Qué quiere decir? Estados Unidos principalmente nos ha recusado árbitros, panelistas, sin decir motivo. Simple y sencillamente, no quiero a esa persona. Hasta 3, en un caso, 3 recusaciones sin causa. ¿Ah? La solicitud, ¿quién puede solicitar el panel? Los importadores, exportadores, productor nacional. ¿Ah? Generalmente son los importadores y exportadores. Es muy raro que el productor nacional impugne una resolución, pero tenemos el caso de urea agronitrogenados, en donde el productor nacional impugnó la resolución, porque la resolución se emitió una resolución final sin cuota compensatoria, porque no había producción nacional. Desde aquel tiempo no había producción nacional, había fierros viejos. ¿No? La solicitud, bueno, los importadores, exportadores, productores. Mi punto central, como ven, está con rojo, va a ser el derecho aplicable. Competencia, la competencia del panel es revisar una resolución definitiva. El procedimiento de investigación en materia de dumping dura aproximadamente 1 año, y en este procedimiento participan importadores, exportadores, productor nacional, gobiernos. También participan los consumidores industriales. Y todos estos pueden solicitar, los consumidores importados, exportadores y productores pueden solicitar la instalación de un panel binacional. Y aquí viene el punto central, porque este mecanismo de solución de diferencias, como lo mencioné en un inicio, básicamente es el mismo que estaba en el capítulo 19 del Telecán. No es un tema nuevo, pero lo que sí es un tema poco tratado es en cuanto al derecho aplicable. El panel binacional va a revisar una resolución definitiva en materia antidumping si esta resolución se emitió o se cumplió con la legislación del país que es importador. Por ejemplo, si la mercancía se importa de Estados Unidos a México, México impone una cuota compensatoria, una resolución final que impone cuota compensatoria en contra de importaciones de Estados Unidos, entonces se conforma un panel binacional y van a revisar si México emitió esa resolución con cuota compensatoria cumpliendo la legislación nacional, la legislación mexicana en materia de cuotas compensatorias. ¿Cuál es la legislación mexicana en materia de cuotas compensatorias? La Ley de Comercio Exterior y su reglamento principalmente. Y aquí viene el punto. El acuerdo antidumping es parte de la legislación nacional en materia de dumping. El acuerdo antidumping, un tratado internacional del acuerdo de Marrakech, pues es parte de la legislación nacional, aunque no siguió el proceso legislativo. En el caso de Estados Unidos, sí, Estados Unidos sigue una investigación, por ejemplo, contra los tomates mexicanos y como resultado de esa investigación impone una cuota compensatoria. Los importadores, exportadores mexicanos solicitan un panel y el panel va a revisar que si Estados Unidos cumplió con su legislación al emitir una resolución e imponer cuota compensatoria. ¿Cuál es su legislación? ¿El acuerdo antidumping forma parte de la legislación de Estados Unidos? No. El texto del acuerdo antidumping no forma parte de la legislación de Estados Unidos, porque Estados Unidos lo que forma parte de su legislación es la Implementation Act que emitió el Congreso cuando aprobó el acuerdo de Marrakech, pero no el texto del acuerdo antidumping. Y la legislación de Estados Unidos es el Implementation Act de la Ronda Uruguay y su ley de comercio exterior. Y ahí vamos a regresar un poquito más adelante. El criterio de revisión, ¿cuál es el criterio de revisión? El criterio de revisión es el artículo 51 el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que era el 231 del Código Fiscal anteriormente. Ahora es el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en donde se señalan las violaciones
lo que va a revisar el panel. Va a revisar si se emitió la resolución por autoridad competente, si hubo violaciones en el procedimiento que trasciendan el fondo de la resolución, si hubo, si se valoraron pruebas, etcétera, etcétera. Y el criterio de revisión y el criterio de resolución es el que también está establecido en el capítulo 10 del TEMEC, no en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, porque lo que hace el Tribunal Federal el Tribunal Fiscal, lo que hace es el criterio de revisión es el artículo 51, y si hay una violación del artículo 51 aplica el artículo 52. El panel no aplica el artículo 52. El artículo 52 dice se tendrá que anular la resolución o tendrá que una nulidad para efectos. No, eso no puede hacer el panel. El panel solamente con base en el artículo 51, si hay una violación, el panel puede confirmar o devolver la resolución para que la autoridad la ponga de conformidad con lo que establece el panel. Y la decisión final del panel, que es esa, precisamente devolver la resolución o confirmar. No puede nulidad para efectos o anular la resolución, aunque en el primer panel que hubo se hizo eso, se anuló la resolución indebidamente. Es lo que no puede hacer el panel que tenga resolución. Vamos a regresar con el derecho aplicable. ¿Qué es lo que revisa el panel? El panel revisa si la autoridad del país importador cumplió con su legislación al emitir una resolución definitiva. Vamos a suponer que es una resolución definitiva de que México sigue una investigación en contra de Fructosa o de Acero de Estados Unidos. ¿Qué dice el acuerdo antidumping? México aplica el acuerdo antidumping. El precio de exportación es inferior a su valor normal. ¿Qué quiere decir? Que la fructosa en Estados Unidos se vende a $1,000 y se exporta a México a $500. ¿Ah? La legislación de Estados Unidos, que la 19 USC 1677, y el URA, que es el acuerdo de la Ronda de Uruguay, el Uruguay Round Agreement Act de Estados Unidos, parece ser que dice lo mismo: el valor normal excede el precio de exportación. ¿Qué quiere decir el valor normal? Que el precio interno, ¿verdad?, excede el precio de exportación. O sea, que se está exportando a un precio inferior al precio interno. Con diferentes palabras, o sea, cuando el Congreso norteamericano, por la vía Fast Track, aprueba la Ronda Uruguay, supuestamente no le puede hacer ningún cambio. Pero los cambios que hace, Estados Unidos firma, el presidente de Estados Unidos firma el tratado. Este tratado lo aprueba, lo presenta a la aprobación del Congreso por la vía Fast Track. El Congreso no le puede hacer ningún cambio. Y si no le puede hacer el Congreso ningún cambio, ¿cómo es que la ley interna de Estados Unidos, en vez de less than, que dice en inglés, dice exceeds en Estados Unidos? Lo que pasa es que si le hacen cambios antes de que el presidente de Estados Unidos presente a la aprobación del Congreso por la vía Fast Track un agreement, porque no son tratados internacionales, las comisiones de Congreso hacen pequeños cambios. Pero estos pequeños cambios de redacción, a la hora que hay una controversia, pues dan posibilidad de diferentes interpretaciones. Y en los paneles binacionales lo que han dicho los panelistas es que, como no es claro, porque el acuerdo antidumping dice lo mismo que la ley de comercio exterior y la ley de Estados Unidos dice excede, no es claro. Entonces, conforme al principio de deferencia, la autoridad que tiene más cercanía, que es el Departamento de Comercio de Estados Unidos, interpreta esta disposición, dice, porque no es muy claro, aquí hay un problema. ¿Y cómo lo interpreta? Estados Unidos usa una metodología de cero. Cuando se calcula el margen de dumping, compara valor normal con precio de exportación, ¿no?, excluye del margen de dumping, como lo vamos a ver en el siguiente cuadro, que va a crear con más claridad, todas aquellas importaciones que no tienen dumping.
y calcula el margen de dumping para poner una cuota compensatoria solamente con las importaciones que tienen dumping. De tal forma que si en un periodo de 6 meses hubo 1 millón de operaciones y solamente, vamos a suponer, 1,000 operaciones son con dumping, el margen de dumping lo calcula con 1,000 operaciones y excluye 990,000 o 999,000. Parece exagerado, pero lo vamos a ver en el ejemplo anterior. O sea, en otras palabras, conforme a la metodología que utiliza Estados Unidos, que está conforme a su legislación nacional, la posibilidad de encontrar dumping es mucho mayor que utilizando la metodología que está prevista en el acuerdo antidumping y que aplica México y la mayoría de los países miembros de la OMC. ¿No? En el caso de Estados Unidos se excluyen todas las operaciones que no tienen dumping y solamente se consideran las que tienen dumping. En el caso de México, se meten en una bolsa todas las operaciones con dumping y sin dumping y se saca un promedio. Aquí lo vamos a comprender quizás mejor con el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que en un periodo de enero a junio de 2020, que los periodos generalmente son de 6 meses a 1 año. En este ejemplo es de 6 meses. ¿Cuál es el periodo investigado? El periodo investigado en donde se compara precio interno, en el ejemplo valor normal, con precio de exportación. Un periodo de 6 meses. ¿No? Tenemos 5 transacciones. Hay muchas, pero en este ejemplo tenemos 5. En la primera transacción es de 90 precio interno contra 75 precio de exportación, hay diferencia de 15. ¿Qué quiere decir? Tienen dumping. ¿No? En el segundo punto también se venden en el mercado interno, ¿no?, de Estados Unidos a 95 y se exportan a 75. Tienen un margen de dumping de 20. ¿No? A ver, en el tercer ejemplo, el precio interno es igual al precio de exportación, no hay dumping, es 0. ¿No? En el cuarto caso, el precio interno es de 90 y el precio de exportación de 110, pues tampoco hay dumping porque es negativo. ¿No? No hay dumping, al contrario, se vendió mucho más caro. Bueno, es un número negativo. Y en el quinto caso, tampoco hay dumping, porque se vendió al mercado interno a 95 y al mercado de exportación también a 110, hay una diferencia de 15. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Todos estos números negativos y este número de 0, una de dos, todos los convierte a 0, que el 0 no tiene valor, o bien los números negativos no los considera. Si hacemos el margen de dumping con esto, tenemos un margen de dumping de 35, 15 más 20, porque todos los demás no valen. $35 o 7% en términos porcentuales, ¿no? Bueno, así es como lo calcula Estados Unidos. Vamos a ver cómo lo calcula México, la Comunidad Europea, Japón, ¿no? Con el siguiente ejemplo. Son los mismos datos, no es que yo tenga otros datos, son los mismos. El ejemplo, ahorita es el ejemplo de manzanas originarias de Estados Unidos, que hemos tenido casos de manzanas. Estados Unidos, el precio de exportación, el valor normal $90, $75. Hay una diferencia de 15. Las manzanas que se importan México de Estados Unidos, ¿no? Y México sigue la investigación. En el segundo caso, el precio interno en Estados Unidos es $95 contra 75, hay una diferencia de 20, hay dumping de 20. En el tercer caso son los mismos números, son las mismas cifras, no son otras cifras. En el tercer caso, pues no hay dumping. Se vende al mercado interno al mismo precio que al mercado de exportación. En el tercer caso es negativo. ¿Qué quiere decir? Se vende en el mercado interno mucho más bajo que al precio de exportación, entonces menos 20. Número negativo. Y en el quinto caso, menos 15. ¿Qué es lo que hace México, la Comunidad Europea, tal como establece la OMC?
el acuerdo antidumping. Todos estos los promedia los números negativos con los positivos. Todo lo mete en una caja y saca el promedio. Con los mismos números, aquí salió un margen de dumping cero. ¿Qué quiere decir? No le puedo imponer una cuota compensatoria a Estados Unidos. Y con los mismos números, con los cálculos de Estados Unidos, sale una cuota compensatoria de $35 o 7%. O sea, Estados Unidos, conforme a el derecho que se aplica en los paneles, lo que se aplica es la legislación interna del país. Conforme a la legislación de Estados Unidos, aplica la metodología de Swearing, en donde es mucho más fácil encontrar dumping. Por eso es que vemos que, por ejemplo, bueno, eso es una apreciación mía, por ejemplo, el tomate mexicano que se exporta a Estados Unidos está en un compromiso de precios desde hace 25 años. ¿Qué quiere decir? Que nunca se ha emitido una resolución final en el caso del tomate. Se inició la investigación y durante la investigación los productores mexicanos, exportadores mexicanos de tomate, convinieron un compromiso de precios. Pues sí, es una apreciación mía. ¿Cómo se van a arriesgar una decisión definitiva con esta metodología que utiliza Estados Unidos? Ya esta metodología de Swearing que utiliza Estados Unidos y que acabo de mencionar, ya ha sido impugnada en la OMC. Impugnada en la OMC en 18 ocasiones. La OMC, 14, 18 ocasiones más o menos, la OMC ha determinado que la metodología de Swearing utilizada por Estados Unidos es inconsistente con el acuerdo antidumping y con las disposiciones de la OMC. Estados Unidos lo máximo que ha hecho es decir, voy a dejar de utilizar la metodología de Swearing para resoluciones finales, pero no para revisiones. A ver cómo está eso. Sí, resolución. Lo que pasa es que Estados Unidos tiene un método retrospectivo de aplicación de cuota compensatoria. Solamente se puede aplicar cuota compensatoria cuando se tiene un margen de 3.5% de minimis. Entonces, Estados Unidos ya no aplica, cambió su práctica administrativa, no cambió su legislación. Voy a cambiar mi práctica, pero voy a cambiar mi práctica solamente para resoluciones finales, no para revisiones. Pero Estados Unidos nunca aplica cuotas compensatorias con el número que obtiene en la resolución final. Lo aplica con la revisión anual del primer año. O sea, durante el primer año se obtiene un margen de dumping, vamos a suponer, de 4%, porque si es de menos de 3.5%, no procede. De 4% bajo, muy bajo. Al año lo revisa. Este 4% lo obtuvo con la metodología de la OMC. Y al año lo revisa. Y al año le aplica la metodología de todas esas importaciones que se dieron ese año, aplica la metodología de Swearing y lo aplica retrospectivamente a todo ese año. Entonces, este es el punto, precisamente en la negociación, últimas negociaciones del capítulo 10 del TEMEC, Secretaría de Economía. Estados Unidos quería eliminar el capítulo, México señaló que eso era improcedente e inadmisible, y entonces México, entre las reclamaciones que hizo Estados Unidos en la negociación, sacó el Swearing. Otro punto que sacó en la negociación es cuando se impone una cuota compensatoria residual para todos aquellos que no participaron en la investigación de exportadores, Estados Unidos pone la más alta que encuentra. Y todos los demás países, México incluyendo, ponen un promedio de todas, ¿no? Entonces, este tipo de reclamaciones se hizo. Tenemos 18 casos. Estados Unidos no, ya la OMC ha determinado que su legislación es inconsistente con las disposiciones del acuerdo antidumping, y Estados Unidos lo que señala, bueno, aquí hay división de poderes. Yo soy el Poder Ejecutivo y le voy a mandar tu carta al Congreso, y el Congreso tendrá que modificar la legislación, en su caso, para hacer acorde con las disposiciones de la OMC. Y así es como es en lo que vamos. Pues básicamente con esto concluyo para no excederme en el tiempo, y les agradezco mucho su atención. Cualquier duda, estoy a sus órdenes.
¿Yo podría intervenir, Eli? Con todo Sí, gusto. doctor, con todo gusto. Claro Tiene que la sí, palabra. mucho gusto saludarte. Muchas gracias. Es para agradecerle a Juan Manuel el que me hayan hecho favor, el que nos haya hecho favor de estar con nosotros, el que es tan claro en este tema tan complejo y tan olvidado del derecho internacional privado, porque es, como quiera que sea, un método de solución de controversias de naturaleza internacional. Y ojalá que tu plática sea provechosa, sobre todo para los jóvenes que participan en la academia, para que les llames la atención, a ver si te jalas alguno que otro para ese tema y es importante. Muchas Por gracias, supuesto. Juan. Al contrario, muchas gracias a todos ustedes. Bien, pues abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Si hay alguna pregunta, está abierta la posibilidad, ya sea que la escriban o levanten la mano para formular la pregunta. Si hubiera alguna pregunta por ahí. Veamos. Pues creo. No sé si hay alguna pregunta. Sí. Adelante. Juan Manuel, diferencias un tanto más sustanciales entre el capítulo 19 del viejo Telecán y lo que ahora existe. ¿Cómo pudiéramos resumirlas o decir cuáles serían estas diferencias? Diferencias sustanciales entre el 19 y el capítulo 10. 19 del Telecán, el capítulo 10 del TEMEC. Entre ambos documentos. Eso. Pues realmente sustanciales no hay. Es realmente un aspecto sustancial que se planteó, se modificara precisamente es lo de la ley, el derecho aplicable al fondo del asunto. Se establecieron compromisos de intercambio de información para detectar cuando hay elusión en el pago de cuota compensatoria. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, se impuso cuota compensatoria a las bicicletas y ahora las bicicletas se importan desarmadas, ¿no? Entonces, para intercambio de información entre las partes respecto a estos puntos, ¿no? Pero realmente sustancial, no, básicamente es el mismo capítulo, ¿no? Correcto. Oye, y otra cosa, ¿ya existe reglamento sobre el capítulo 10 semejante al capítulo 19 para los tribunales? Tengo entendido que ya Secretaría de Economía emitió el reglamento de procedimiento, las reglas de procedimiento. Esas reglas son muy parecidas, ¿eh? Son muy parecidas a las del 19. Son semejantes. Sí, son semejantes. Porque yo recuerdo los problemas que nos encontramos era a veces con las traducciones, que eran un tanto, a veces en un caso nos encontramos con que había diferencias en las traducciones del francés, el inglés y el español. Y tuvimos que adoptar una decisión que tú conociste, que comenzaste tú el asunto en la vieja Secofi. Y aquí no sé si se habrán verificado las traducciones para que más o menos pudieran corresponder. No lo conozco. No lo tengo muy presente ese punto en particular. Pero lo que sí se consideraron todas aquellas observaciones que pues todo este tiempo de experiencia de aplicación de este sistema, pues se planteó, sobre todo en las cuestiones de procedimiento, incluirlo en las reglas de procedimiento. Sí, digo yo porque en el caso de la carne que se presentó, tuvimos diferencias en la resolución de un incidente. Y entonces al resolver el incidente tuvimos diferencias entre los panelistas de Estados Unidos y de México. Y al final de cuentas tuvimos que tomar en consideración no el reglamento escrito en español, sino que tuvimos que tomar en consideración la francesa y la que estaba en inglés para poder dar una respuesta al problema.
y bueno, pues al final no hubo problema entre las partes al momento de dictar resolución. Pues a eso me refería, que sí había una ligera diferencia en el reglamento, en las traducciones de cada uno de los reglamentos de los idiomas. Sí, sí, seguramente, porque todo eso sí se consideró para el nuevo reglamento que se publicó. Bien, hay una pregunta. Perdón. Hay una pregunta de parte del iPad de María del Carmen. Si le podemos abrir el micrófono, por favor. Está el iPad de María del Carmen. Si quiere tomar la palabra. Reiniciar el audio, pero hay problemas porque no me deja su usuario. No sé si nos puede ayudar abriendo ella su micrófono. Tiene el permiso. Si no, bueno, la formuló en el chat y dice, doctor dice, ¿a dónde se somete la controversia si se optó que se resuelva vía panel? Si se opta el vía de panel, ajá, se presenta ante el secretariado que está en la Secretaría de Economía, el Secretariado de Libre Comercio de México. Allí se presenta la solicitud y la puede presentar cualquier importador, exportador o el mismo productor nacional. También, ya no lo mencioné, pero las diferentes vías de impugnación de una resolución son vía interna, el recurso de revocación, juicio de nulidad y juicio de amparo. La vía para producto de Estados Unidos, la vía de panel, que es es mixto, el arbitraje mixto, porque es particular, gobierno, por otro lado, cualquier importador, exportador, productor, contra el gobierno que emitió la resolución final. Y otra vía de impugnación es la vía de gobierno a gobierno. Un ejemplo, en el caso de Fructosa, se impugnó la resolución final que impuso cuota compensatoria a las importaciones de fructosa originales de Estados Unidos. Se impugnó importadores y exportadores, o sea, importadores de fructosa en México, los exportadores de fructosa de Estados Unidos, impugnaron esa resolución ante panel del capítulo, en aquel tiempo el capítulo 19, ahora el 10. Y el gobierno de Estados Unidos, ya que está instalado el panel, el gobierno de Estados Unidos impugnó la misma resolución ante el órgano de solución de diferencias, el OMC. ¿Qué es lo que revisan en estos dos últimos casos? Porque estos dos mecanismos arbitrarios no son excluyentes de uno de otro. El mecanismo de panel del capítulo 10 es excluyente de la vía interna, pero no es excluyente de la vía de órgano de solución de diferencias del OMC. Básicamente lo que revisan es lo mismo, base en la misma legislación, la misma resolución. Entonces lo que se corre el riesgo de que haya en un momento dado resoluciones contradictorias. En este caso de Fructosa, primero se instaló el panel capítulo 10, podemos decirlo, capítulo 19 antes, y antes de que resolviera el panel del capítulo 19, se impugnó ante el órgano de solución de diferencias y el órgano de solución de diferencias resolvió antes que el del 19. Bueno, esos son los vías de impugnación. Y en el caso que señaló, bueno, sí, son las vías de impugnación. Hay un comentario muy interesante que hizo Paul Corder. Sí. No sé si también le podamos abrir el micrófono. Claro, sin problema, ya lo tiene. Ay. ¿Ya está? Ya lo tiene abierto, sí. Adelante, por favor. ¿Sí escuchan? Sí, perfecto. No, era un tema de las revisiones cuando se mencionó que es al año de que se pone una cuota compensatoria en Estados Unidos. También se puede hacer un procedimiento que se llama New Shipper. Yo no participé en la revisión, no formé parte de ese proceso de revisión de antidumping, pero decido enviar producto después, puedo activar un mecanismo de nuevo New Shipper. Exportador. Nuevo exportador y tratar de conseguir una tarifa menor. De entrada se da una fianza, determina normalmente una tarifa baja respecto de la más alta, pero si se pierde,
Entonces, todo ese dinero hay que entra en una fianza o en un depósito. Si es en una fianza, se lo cobran. Si es en un depósito, se pierde. Entonces, nada más ese era mi comentario. Sí, el procedimiento de nuevos Ver de los exportadores. dos lados y siempre se abre esta ventana, ¿no? Sí, aquí hay otra diferencia que también México puso sobre la mesa en la negociación. Por ejemplo, en el caso de México, cuando inicia una investigación antidumping o subsidios, que básicamente es lo mismo, que nada me refería a dumping, pero el capítulo 10 y antes el capítulo 11 del TEMEC se refieren a dos prácticas delegadas, a la solución de controversias, dos prácticas, dumping y subvenciones o subsidios. Básicamente las reglas son las mismas en cuanto a procedimiento, no en cuanto al fondo, porque son dos figuras distintas. Pero ahorita lo que señalaste también me vino a la mente y ya lo iba a comentar, pero ya no me dio tiempo, más bien me cortó el tiempo. Es que, por ejemplo, México cuando inicia una investigación, cualquier importador, cualquier exportador, sea chiquito o grandote, puede participar. Cualquier, por ejemplo, en el caso de bovino que señalaba Jorge, hubo 50 exportadores. Y cada exportador tiene derecho a que se le calcule su margen de dumping y tiene derecho a una cuota. Entonces, el trabajo, por ejemplo, para la autoridad investigadora mexicana es enorme porque si participan 50 exportadores con 40, 50 exportados contra 40, 50 importadores, pues es muchísima información. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Estados Unidos dice, aquí solamente van a participar los 5 más grandotes. Los demás no. Oye, pero yo soy exportador y quiero... No. Ni me mandes información porque no te la tomo en cuenta. Ese fue uno de los otros aspectos que México puso sobre la mesa. Claro, Estados Unidos dijo inadmisible, ¿no? Pero se limita la oportunidad de las partes a defenderse conforme al sistema norteamericano. Muy interesante. Muy bien. Yo quería preguntarle, ¿cuál es su perspectiva hacia el futuro? ¿Cree que este capítulo y este mecanismo pueda beneficiar al futuro a México o a Estados Unidos? Bueno, mira, ya que aquí la cuestión es, el capítulo lo que señala es que se va a aplicar la ley interna de Estados Unidos. Si no existía el capítulo 19, se aplicaba de todo modo la ley interna de Estados Unidos y la aplicaba aquí en el Tribunal Nacional estadounidense. Entonces, yo creo que es un gran avance que se conserve el capítulo 19. No es el perfecto, pero sí se puede ir mejorando, ¿no? Es una tarea muy difícil porque la metodología Swearing no se le aplica a Estados Unidos, a México. Claro, no es feliz consuelo. La metodología Swearing, el primero que se le aplicó hace 20 años es a Japón. Japón ya tiene una resolución de la OMC en el sentido de que Estados Unidos tiene que modificar desde el 2012. Y Estados Unidos le da una interpretación, le da otra vuelta, dice, mi ley, pues ya modifiqué mi práctica, ya no te la voy a aplicar, pero a los 15 días pues, la vuelve a aplicar, ¿no? La práctica la modifica constantemente, la ley. Es que yo la ley no la puedo modificar. O sea, yo creo que beneficia a las partes. Claro que la mayor parte de los casos han sido en contra de Estados Unidos, pero también es natural que sean en contra de Estados Unidos porque es el mayor exportador también, ¿no? Entonces, la mayor parte son, yo creo el 80%, el 70% son con Estados Unidos, son de Estados Unidos. Muchas gracias. Si hubiera alguna otra pregunta más. Creo que hay una más, efectivamente. Es de Martín Chavarría. A ver si le podemos habilitar el micrófono. A Marín Chavarría. Sí, ya lo tiene. Ya me Adelante. muchas gracias. Si no sé mucho del tema, quería preguntar cuál es el procedimiento para que se ponga una cuota compensatoria. ¿Es, digamos, a capricho, o sea, que se pueda simplemente poner, o si requiere de un procedimiento de pruebas para mostrar que son necesarias? Sí, con todo gusto lo menciono.
Otra diferencia con Estados Unidos. El procedimiento de inicio de investigación para la imposición de una cuota compensatoria lo tiene que solicitar el productor nacional de mercancía idéntica o similar. Por ejemplo, si estamos hablando de exportación de fructosa, otra vez, porque fructosa es un producto, no es idéntico, es similar. Se exporta a Estados Unidos fructosa a México, el producto similar en México es el azúcar. ¿Quién puede solicitar? Los productores nacionales que representen cuando menos el 25% de la producción nacional. O sea, no puede ir un chiquito a solicitar una investigación. Pues sí lo solicita, pero tiene que demostrar que representa el 25% de los productores nacionales de pinturas. El 25% de productores, y ahí viene un problema cuando estamos hablando de productos agrícolas, el 25% de los productores nacionales de carne de cerdo. Pues ¿de dónde saca el 25% del productor nacional? En esos casos puede haber excepción un poco menos, ¿no? Pero generalmente es el 25% de la producción, el primer requisito. Tienes que presentar pruebas. Yo, productor nacional, tengo que presentar en México las pruebas de cuál es el precio interno en Estados Unidos o en Corea de refrigeradores. Vamos a poner que es un caso de exportaciones de refrigeradores de Corea a México. ¿Ah? Primero tengo que representar MABE mexicana, 25% de la producción nacional de refrigeradores. Por ejemplo, en el caso de transformadores eléctricos, MABE lo inició representando el 27%. MABE y otra empresa. Pero a mitad de la investigación, la otra empresa se le echó para atrás a MABE y MABE ya se quedó con un 22%, se cayó la investigación. Tienes que representar y mantener el 25% de la producción nacional. Tienes que presentar pruebas de valor normal. ¿Cuál es el precio interno en Estados Unidos? ¿Ah? ¿Cuál es el precio interno de Estados Unidos? Mucho más complicado. Y si ese precio representa cuando menos el 5% de las ventas de exportación a México, tiene que ser un precio representativo por volumen en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que si está vendiendo a México 1 millón si están vendiendo Corea 1 millón de refrigeradores, cuando menos 50,000 refrigeradores los tiene que vender en Corea. Si nada más en Corea vende 40,000, no puedes tomar ese precio. Luego tienes que presentar la prueba de precio de exportación. Pero luego te dicen, no, es que ¿sabes qué? En Corea el precio realmente exporta a México, el refrigerador que se exporta a México es más caro, es al mismo precio. En Corea se vende a $1,000 y lo exporta a México a $1,000. Ah, pues no hay dumping. Pero ¿sabe cómo lo está exportando? El refrigerador que vende en Corea es un refrigerador austero. Y el refrigerador que vende y lo vende en $1,000. Y el refrigerador que exporta a México es un refrigerador de lujo, es el mismo refrigerador de 10 pies cúbicos, etcétera, etcétera. Pero el exporta a México es de lujo. ¿Qué significa uno de lujo y otro de austero? Significa que el de lujo tiene rueditas, ¿ya? A lo mejor tiene hasta su pantalla con televisión allí. ¿Ya? Puede representar el 30% del valor. No puedes comparar un coche de lujo con un austero. Tienes que presentar todas las pruebas de ajuste. O uno te lo da a nivel SWORX y otro te lo da a nivel SIF. ¿Ah? El nivel SIF tiene, a nivel FOB tienes que ir, a nivel SWORX tienes que ir por el refrigerador a la puerta de la planta en Corea. ¿Por qué? Porque el vendedor se compromete a entregar el refrigerador en la puerta de la planta, en la puerta de la fábrica, a nivel SWORX. Y si te lo vende a nivel CIF al mismo precio, $1,000 uno a nivel CIF y otro a nivel FOB. El nivel CIF tiene costo seguro y flete puerto de destino, te lo deja aquí en el puerto de Veracruz por los $1,000. Todo eso tiene que presentar pruebas, tiene que presentar sus pruebas. Se tiene que presentar pruebas sobre similitud de producto. ¿Por qué consideras que la fructosa que el azúcar es un producto similar a la fructosa, o que el cierre de latón es un producto similar al cierre de plástico? ¿Eh? Y luego toda la cuestión, generalmente, nada más para juntar toda la información del productor nacional se tarda más de 1 año. Ya ves que no las inician, porque es mucha información, es un cuestionario, sí, pero todo esto tiene que ir respaldado con información. Luego, ¿cuál es el daño a la producción nacional? Tú dices que la importación de refrigeradores a precios donde te causó daño. A ver, ¿dónde están tus registros contables? Que tuviste pérdidas, que tuviste disminución de empleos, capacidad instalada, utilidades, todo eso. Bueno, aquí ya están los números rojos, pero ¿sabes qué? Ahora me tienes que demostrar que se debe a esas importaciones en otras causas, porque tuviste una huelga, vino el COVID, hubo una inundación. Realmente el daño que tienes es por esas causas, no por las importaciones.
Y ya que todo esto se demuestra en una investigación, en un procedimiento que se sigue en forma de juicio que dura aproximadamente 1 año. En el caso de México se lleva a cabo, se solicita ante la Secretaría de Economía, aproximadamente 1 año, donde participan importadores, exportadores, gobierno, participan hasta productores industriales. Por ejemplo, en el caso de papel bond de Estados Unidos, México siguió una investigación en caso de papel bond de Estados Unidos, y donde preliminarmente impuso una cuota compensatoria provisional, no la definitiva. Ya saben la mano los de papel, los productores de libros de texto gratuito y los de la industria litográfica. Si tú pones una cuota compensatoria, el papel que utilizo para los libros de texto gratuitos es papel importado de Estados Unidos, y tú dices que viene a precios dumping. Si tú le pones una cuota compensatoria del 30%, ya todos los chamacos se van a quedar sin libros. ¿Por qué? Porque no nos va a alcanzar el presupuesto. Entonces participan todos los que tienen interés, aproximadamente 1 año. Y como resultado de esa investigación que dura aproximadamente 1 año, donde se publica en el Diario Oficial la resolución de inicio, se convoca a importadores y exportadores y a todo el que quiere participar para que presente información, y se le manda cuestionarios a los exportadores de países del país de origen, si es Japón o es Corea. Es más, hay investigaciones que son en cuenta de 7, 8 países, multipaís de 3, 4 productos. Todos participan. Pruebas. Luego se emite una resolución preliminar con cuota o sin cuota provisional, que se publica también en el Diario Oficial de la Federación. Y luego otra vez, si pusiste cuota compensatoria provisional, pues el exportador, que le afecta la cuota, y al importador, pues vuelven a presentar información para tirar la información que presentaste para demostrar lo contrario. Y luego ya se emite la resolución final, también se publica en el Diario Oficial de la Federación. Y contra lo que se puede impugnar, lo que se puede impugnar ante un panel binacional, y la resolución final. Tenemos 3 resoluciones: inicio, Diario Oficial; preliminar, Diario Oficial; y final. La que se puede impugnar ante panel es la resolución final, con o sin cuota compensatoria, ante un panel binacional. Pues básicamente es eso. Y el procedimiento de panel también dura aproximadamente 1 año. Muchísimas gracias, Yuc. Sí, creo que no hay más preguntas. Entonces, pues no habiendo más preguntas, yo quiero más que nada, así que agradecerle, doctor, que nos haya compartido la plática el día de hoy. Excelente exposición. La verdad es que a mí estos temas me parecen muy complejos, pero la manera en que usted lo ha expuesto, me parece que lo ha hecho, lo complicado lo ha hecho muy sencillo. Entonces lo felicito. Le agradezco mucho también que nos haya dado la oportunidad de poderle escuchar y aprender un poco de usted. Y pues nuevamente en nombre de la academia y en nombre de la barra, nuestro agradecimiento. Y por último, reiterar nuestra invitación a los eventos académicos en los cuales nos han hecho partícipe algunas asociaciones amigas y colaboradoras. Mañana tenemos les recuerdo que mañana tenemos el primer foro europeo, donde van a participar el doctor Leonel Pérez Nieto y el doctor Jorge Alberto Silva. Entonces mañana estaremos con ustedes apoyándolos. Y bueno, tenemos otros eventos: está el Congreso de Derecho Marítimo Internacional Privado, y próximamente también el taller de Cooperación Procesal Internacional de la Cancillería. Y también ya estamos casi a vísperas de nuestro Seminario Nacional de Derecho Internacional Privado, que en esta ocasión será en modalidad virtual. Se estará ya circulando en estos días ya el programa del seminario, y estaremos también convocando a una breve reunión a los ponentes para ver algunas cuestiones de organización. Quiero agradecer, perdón, Vicky. Hola, ¿Cómo nada más estás? quería felicitar. Bien, muy bien, muchas gracias. Oye, mañana ¿a qué hora es lo de la? Bueno, primero quiero felicitar al ponente, muchas felicidades al doctor Saldaña, y también saber a qué hora va a ser lo de mañana, lo del foro ¿a las 9 empieza o a qué hora empieza? A ver, quiero dejarle la palabra al doctor Pérez Nieto o al doctor Silva, que ellos son nuestros participantes. Nuestros ponentes, ¿sabes? Nos pueden decir el problema es la diferencia de horarios. Sí, Claro. el evento es a las 9 de la mañana, pero nosotros debemos de conectar un poquito antes. 9 de la mañana de México. Sí. De México, sí. Ya tenemos los datos en alguna parte, ¿verdad? Sí, están en la página de la secretaria de la MEDIP. Ah, sí. Bueno, ahí en les el busco entonces. link de Guest Link, porque hay 2 links.
el de los ponentes y el guest link. Los que quieran asistir entran a través del guest link. Ok, gracias. Gracias. No por nada, Vicky. Y pues mañana estaremos allí apoyándolos. Y nada más quiero ya para terminar mandar saludos a nuestros amigos que se han conectado desde Aguascalientes, Oaxaca, Estado de México, Baja California, San Luis Potosí, Nayarit y Tlaxcala. Y sin más preámbulo, pues agradecerles a todos la asistencia y que nos hayan brindado su tiempo para esta sesión. Mi agradecimiento y les deseo a todos que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, adiós. Gracias, hasta luego. Gracias, magistrado. Gracias, Eric. Gracias. Muchísimas gracias. Pues Juan Manuel, nuevamente mi agradecimiento. Nos vemos entonces, hasta después. Hasta luego. ¿Ya cerramos, Eli? Ya estamos, ya cerramos. Ok.